Yo creo que en esa primera corte, acuérdense que hubo una corte de transición donde estuvo el maravilloso Sir Margarita Barón, que después no fue elegido, pero bueno, después vino también, digamos, lo que llamaríamos formalmente la primera corte. En esos primeros años de la corte, uno de los desafíos grandes sí tenía que ver con hacer pedagogía sobre la nueva Constitución. Y yo creo que si uno mira esas sentencias, había un esfuerzo muy grande por tratar de elaborar qué es esto del Estado Social de Derecho, por tratar de elaborar la apuesta de los derechos y de hecho por tratar incluso el juez constitucional de darse sentido a sí mismo. Recuérdense que la Corte Constitucional es una creación de la Constitución de 1991. Antes el control constitucional era una sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces digamos que también implicaba una discusión sobre el mismo rol de la Corte. Bueno, es difícil resumir todos los debates de la Corte Constitucional. Yo tuve la ocasión de trabajar allí durante 14 años como magistrado auxiliar y pues he seguido obviamente los grandes debates, pero debates en temas de minorías, en temas de derechos económicos, sociales y culturales, el tema de los indígenas, por ejemplo, de los afrodescendientes, la consulta previa para realización de proyectos mineros y energéticos ha sido fundamental. El tema del proceso de paz, creo que fue el gran debate que dio la Corte Constitucional recientemente, los límites al ejercicio del poder político. Es decir, la lista es muy larga, pero indudablemente toda esa construcción jurisprudencial en materia de derechos fundamentales ha impactado el día a día de los ciudadanos. Yo creo que en materia de derechos de las nuevas ciudadanías, la Corte ha hecho un trabajo formidable en la protección de la mujer, de la diversidad sexual, del derecho a disponer de la vida cuando la vida deja de ser digna, el famoso fallo sobre la eutanasia, por ejemplo. La Corte en materia de derechos del respeto a la dignidad humana ha hecho unos avances formidables, pero también los ha hecho en otros temas, como por ejemplo en el tema de incorporar todo el bloque de constitucionalidad que son los tratados de derechos humanos. Y ahí me das otro espacio. Es que cuando Colombia acata una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las reflexiones de Naciones Unidas, ¿qué está haciendo? Es comportándonos como una sociedad civilizada. Pertenecemos a esta Gaia, a este planeta Tierra, no somos extraterrestres. Tenemos que respetar los fundamentos esenciales de la familia humana, ese mensaje hermosísimo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es que las 8.000 millones de personas que habitamos la Tierra somos familia humana. Esto además genera un nuevo escenario porque la Constitución del 91, al poner los derechos fundamentales, los derechos humanos, como el ADN del sistema constitucional, del sistema jurídico, nos vincula con todos los sistemas de protección. Acá no hay que pedirle auxilio a la comunidad internacional. Es que si se viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se está violando la Constitución y el Código de Policía a la vez. Las normas internas están totalmente vinculadas y eso hace que tengamos presencia de organismos internacionales. Creo que la Corte Constitucional sigue siendo también parte de las estructuras coloniales en términos de participación, en términos de quién accede a eso, ¿no? Y sigue siendo pues una corte ahora ya más diversa porque por lo menos hay mujeres, ¿sí? Pero en términos de los magistrados indígenas y afrodescendientes y campesinos, pues los veo ahora en la JEP, en la Jurisdicción Especial para la Paz, y eso ha sido producto de las mismas luchas de los pueblos que lograron el capítulo étnico para la paz, y ahí se logró que los magistrados de la JEP fueran diversos, ¿no? Que hubiera una participación diversa para que esas miradas diversas también en términos de la justicia pudieran ser realidad, para que el pluralismo jurídico del que tanto hablamos pues sea una realidad, no solo un discurso de lo que se estudia en las facultades de Derecho, pero que poco se aplica. Entonces, eso es la realidad. Creo que sin embargo, la Corte ha tenido principios, ¿no? Principios éticos. Yo creo que todo el desarrollo jurisprudencial
en materia de derechos fundamentales, en materia de medio ambiente. Ahora la Corte, por ejemplo, ha reconocido a través de sus jurisprudencias como el derecho fundamental a la protección del medio ambiente, entonces como declarar sujetos de derechos ciertos territorios, ciertos ríos, y eso ha sido importante. Yo creo que es rica la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Eso no quiere decir que también la Corte como un organismo autónomo e independiente no esté atravesada por la política electoral. Yo compro mucho el argumento de mucha de la gente que ha estudiado la Corte Constitucional cuando dice que lo que pasó con la Corte Constitucional es que la primera generación de la Corte Constitucional fue la mejor generación, ¿no? Porque esa primera Corte Constitucional es una Corte que entiende bien la necesidad de garantizar derechos y cuyas decisiones están todas enfocadas a garantizar los derechos y hacer cumplir la Constitución en ese sentido. Entonces, uno en esa época ve las decisiones de Carlos Gaviria, de Ciro Angarita y demás, y ahí lo que se encuentra fácilmente es la Constitución hecha decisiones de la Corte diciendo a estos grupos hay que garantizarles los derechos y esto es indiscutible. ¿Qué empieza a pasar después? Que la clase política descubre el valor de la Corte Constitucional, descubre el poder de la Corte Constitucional y empieza gradualmente a cooptarla. Y lo que hoy tenemos es una Corte Constitucional que funciona más con criterios políticos que con criterios garantistas. La Corte Constitucional, por supuesto, que tiene una ascendencia y una razón de ser política. Por eso el nombramiento de sus magistrados pasa por el Congreso. Y no es un sinónimo de que sea una corte cooptada por intereses políticos. Porque yo creo que es un sinónimo que es una corte que responde a necesidades sociales que se tramitan a través de las vías políticas. Y eso es apenas natural para una corte constitucional. Entonces es natural que los magistrados de la corte reflejen el momento político que viven. ¿Qué representaba, en mi opinión, Jorge Iván Pretel? Pues la cooptación del sistema judicial que pretendió hacer Álvaro Uribe, que realmente pues el único de los poderes públicos que se resistió a esa cooptación fue el judicial, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional. ¿Qué representan los magistrados que están ahora? Pues vamos a ver, creo que hay muchos que están recién nombrados, pero yo sí confío, por ejemplo, decían de María Victoria Calle que ella la había nombrado, en ese momento cuando yo estuve en la Corte también estaba la doctora Calle, y decían que ella le había nombrado a Uribe, ella misma contaba cómo sus amigos, porque además ella era paisa, cómo sus amigos la llamaban a decirle, pues ella tenía muchos amigos que eran uribistas, a decirle que ella había traicionado pues su legado histórico, familiar, porque ella había pues decidido con base en la Constitución y en el derecho, y ella contaba que ella tenía un deber de ingratitud, ella lo ejerció más que ninguna otra jueza en Colombia, que ningún juez, y se lo cobraron muchísimo.